que una vez uno rompe el mito del gran propósito y se da cuenta que las pequeñas cosas pueden ser una chispa que te den suficientes ganas de vivir, como que uno empieza a vivir tal vez una vida que valga mucho la pena vivir. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 de Échenle un ojo podcast, el podcast donde hablamos de tecnología, creación de contenido y fotografía. En el podcast de hoy específicamente nos vamos a sentar a hablar de Soul, la última película de Pixar, una de las películas posiblemente más esperadas por todos para este fin de año y que llegó definitivamente con opiniones muy favorables en la crítica. Sin embargo, yo no fui una de esas opiniones tan favorables que tuvo Pixar y por eso llamé a mi amigo Manuel, que también va a ser nuestro primer invitado en este podcast, para que habláramos y discutiéramos sobre qué cosas creemos que no estuvieron tan bien ejecutadas dentro de Soul, qué cosas estuvieron bien realizadas y qué cosas hay que aplaudirle a Pixar sí o sí nos haya gustado o no nos haya gustado esta película. Así que si eso es algo que les interesa, quédense a escuchar toda esta conversación. Este está bien interesante porque en el momento que estamos grabando, hoy es 27 de diciembre y hace que 2 días salió la película de Pixar, Soul, que es la última película que ha sacado Pixar. Y a ver, yo creo, no sé si man, también tú lo eres, pero yo soy un fan mal de Pixar. O sea, yo soy fan devoto a morir de todo lo que ha hecho Pixar. Y como que para mí ver esta película, o sea, la llevaba esperando desde que vi el primer tráiler. O sea, yo venía así como, la vi así 25 sentado a primera hora, me sentí a verla. Es que yo siento que un poquito para la gente que está... Yo siento que el arte se puede ver de muchos ángulos. Y uno de esos ángulos es el arte como producto cultural. Y yo siento que para esas personas que admiramos el arte como producto también, no solo como una creación como muy de la naturaleza humana, expresiva, sino también como un producto, como son muchos otros productos que tiene que funcionar a un nivel comercial, que apela a una audiencia súper amplia. Yo siento que para ese tipo de personas que apreciamos eso, Pixar cumple algo que tienen muy pocos creadores y es encontrar fórmulas como que desentrañan grandes productos artísticos, ¿sí? Porque no es como que uno sienta que cada película de Pixar es la misma, pero de alguna manera como que logran tener ciertos puntos en común y cierta manera de narrar que apela mucho como ahora sí a esa naturaleza humana, a ese hacer sentir y pues algo que repartimos mucho nosotros en nuestro canal es que lo que más importa del arte es hacer sentir a las personas y yo creo que nadie puede negar que Pixar le ha hecho sentir cosas muy profundas a millones de personas y eso es muy admirable. Uy, pucha, yo soy de los que lloran las películas, bueno. O Sí, sea, total. yo soy de los que vi intensamente y lloré, Toy Story 3 me la lloré durísimo. Y yo cuando llegué a ver Soul, de hecho, tenía mucha, o sea, como que dentro de mí dije, voy a llorar. Esa era mi idea antes de verla. Dije, como, va a ser película para llorar. Yo ya iba preparado literal con cajita de Kleenex y todo. Sí, no. Es muy curioso que hables sobre el asunto de llorar en las películas porque yo, pues, soy una persona que tuve un bloqueo emocional durante mucho tiempo de mi vida. Probablemente a causa de la muerte de mi papá cuando estaba en mi adolescencia, bueno, un asunto ya más profundo y más denso. Pero yo me acuerdo mucho que yo volví a llorar con una película con Click, que es una Ush. película como que mucha gente me dice, ay, pero Click, o sea, es una comedia, ¿verdad? Pero esa película, la escena de la lluvia, yo no sé qué fue lo que me generó en mi interior, pero yo pude volver a llorar con las películas gracias a Click. Y ya llorar en las películas emotivas es algo. It's something. Totalmente de acuerdo. No, también lloré en Click. Yo realmente me considero que soy como muy, muy sensible para ver películas y entonces ya lo tenía al rabo. Yo dije, Soul va a ser película para llorar. Pero entonces algo que pasó bien interesante es que, bueno, como les digo, hace 2 días literalmente la estrenaron por Disney Plus y me sentí a verla así como con toda mi familia, fue pucha, vamos a verlo. Era el plan, literal, era el plan post Navidad latinoamericana. Dijimos, mañana fijo, vamos a ver Soul. Y pasó algo que, a ver, desde este punto voy a empezar a hablar como, si no han visto Soul, les voy a advertir que yo creo que se va a hablar con spoilers. Entonces, paren ahí, si no la han visto, deténganse y no continúen el resto del episodio. Porque ya voy a entrar a hablar como con cierta libertad de la película. Y lo que me pasó fue que a pesar de que me parece que tiene todos los elementos para ganar y que creo que el mensaje es muy bonito, no me impactó en lo más mínimo. O sea, en lo más mínimo yo digo, no está dentro de mi top 10 de Pixar, ni siquiera.
Y adicional a eso fue el tema que dije, bueno, pues ya está, no fue un peliculón, pues está bien, no todo puede ser perfecto. Pero lo que me sorprendió mucho fue que entré como a redes y empecé a ver Rotten Tomatoes, ¿no? Como calificación de críticos era como 93, público 97, y yo, ¿qué? Me meto como YouTube, me meto a YouTube y busco como review de Soul y todos son como la mejor película de Pixar, la obra maestra de Pixar. Entonces yo quedé como, oye, ¿qué pasó? ¿Será que es que hay algo que no vi, que no logré comprender? Y entonces me quedó esa duda ahí. Y entonces ahí, de hecho, fue que empezamos a hablar contigo por Instagram, porque yo dije, fue pucha, para mí esta película no es más de un 7. O sea, incluso un 7,5 para mí ya soy como, estoy siendo como generoso con eso. Pero no le doy más de un 7. ¿A ti qué tal te pareció la película? Pues a ver, yo siento que hay que partir de varias cosas. En primer lugar, que es Pixar versus Pixar cuando uno hace ese tipo de análisis. No es como comparemos esta película con el resto de pools de películas, a ver cómo la calificamos. Uno entra, pues valga la redundancia, uno va de entrada con unas expectativas muy altas ante una película de Pixar porque pues son unos maestros del storytelling que además son unos maestros de la técnica cinematográfica. O sea, entonces uno de una entra con la vara súper alta. Y yo siento que tal vez, a ver, voy a aterrizar un poquito mis ideas. Yo siento que la premisa es tan potente y el tratamiento de esa premisa es tan potente que la gente se pasa un poco por la galleta la estructura de cualquier película, que es la narrativa, sí, básica de la película. Porque yo siento que ese es tal vez el único punto débil que tiene la película. Cosa que uno a Pixar no le perdona tan fácil como tal vez le perdone a otras películas con ciertas falencias narrativas, ¿sí? Entonces yo siento que va muy por ese lado. Pues si quieres ya más adelante ahondamos en por qué pienso que el punto débil es el asunto narrativo, pero pues cuéntame Pero qué piensas. antes de ahondar en ese punto, me gustaría que o sea, desde tu opinión personal, tal como cuando tú la viste, ¿qué tal te pareció a ti la película? Bueno, a mí la película me llegó muy profundo porque la película, yo siento que la gran premisa y como el gran eje central de la película es la desmitificación del propósito superior en la vida, ¿sí? Como en el caso de Joe Garner, que él creía que en ese momento que pudiera tener un gran toque de jazz, él se iba a sentir como un músico consolidado. Yo siento que yo ya viví eso y pues puede ser muy odioso de mi parte decirlo, pero pues lo digo desde la perspectiva de una persona que cumplió su sueño de adolescencia, ¿sí? Yo cuando estaba desarrollando la universidad y terminando la universidad, yo dije, voy a ser un diseñador de empaques súper duro, bla, bla, bla. Y pues afortunadamente, pues tuve un proceso en una empresa que hacía branding y empaques y luego tuve la oportunidad de rediseñar los empaques y la marca de la marca más importante de Colombia, que es Cerveza Águila, pues según muchos de los índices de valores de marca. Y el sentimiento es tal cual el de Joe Garner y es como, y bueno, ¿y ahora qué sigue? Y es muy anticlimático eso, yo me acuerdo, para mí es muy familiar ese sentimiento. Acabo de ser súper vulnerable, yo soy una persona que psicológicamente está diagnosticada con pérdida de la capacidad de disfrute, cosa que va mucho con la película, como esa desconexión con tal vez disfrutar las pequeñas cosas de la vida, con tal vez obsesionarse tanto con un propósito de que se termina uno desconectando, bueno, un montón de cosas. Entonces, a nivel personal, a mí me llega mucho la premisa de la película, ¿sí? Como de ese buscar algo. Y no solo es ahorita que yo tuve ese proceso profesional que llegó esa sensación a mi vida. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que yo sentí eso fue al graduarme del colegio. Yo dije, no, puta, voy a terminar el colegio. Sí, ahora sí empieza la vida, bla. Y como que terminé el colegio y fue como, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, como que ese sentimiento climático de graduación, de adquisición de logro, porque pues también, no sé, cuando he estado en ganarse un premio o alguna cosa así, como que nunca ha sido tan climático como uno cree en su interior. Y eso es un sentimiento que es muy devastador.
Y yo siento que por eso es que la película es tan impactante para las personas que han pasado por eso, ¿sí? Porque es como, esto describe muy bien un proceso del que uno es muy difícil hablar y mucho más hacer una narrativa alrededor de ese tipo de sentimiento que es tan específico, pero de alguna manera es tan transversal a este mundo donde todo el mundo quiere lograr cosas todo el tiempo y es cuando yo logré eso, sí seré feliz. Entonces, esa es la gran profundidad que tiene Soul y yo siento que gracias a poder tocar esa fibra puntual es que la película tiene un impacto tan poderoso y está tan bien rateada en todo el mundo. Hay algo con lo que concuerdo contigo 100% y es que, bueno, yo también me llevo de la película digamos que ese gran momento de cuando Joe sale del concierto y tiene esta conversación del océano, ¿no? Que por cierto me parece increíble, literal, como lo explican no, es que yo no estoy buscando, yo estoy buscando el océano. Y es como, este es el océano, y dice, no, esto es agua. No, yo estoy buscando el océano. Entonces como que me pareció como súper revelador esa conversación, a pesar de lo sencilla, y estoy de acuerdo con que ese es un gran mensaje, y me parece que es increíble que hayan tenido una temática así dentro de Pixar. Pero digamos que mi problema dentro de la película no está en eso, porque creo que el mensaje está, o sea, está ahí, es muy lindo, es muy bonito y está, entre comillas, muy bien llevado. Pero desde mi punto de vista, la película, digamos que sufre muchos altibajos en ritmo para llegar a esa conclusión. Y al momento en que llegan a esa conclusión, creo que ese momento creo que es muy bueno, o sea, como que está bien llevado y como que cuando sucede toda esa escena es increíble porque literal es como él está en la zona y literal está tocando mientras está fluyendo y sale y todo, son como, viento, y él queda otra vez solo. Entonces me parece que estaba muy bien llevado, pero todo lo que sucede antes de eso me parece que es un poco como simplón, no sé si sea... ¿Qué parte? Para hablarlo muy específicamente, yo creo que como la primera parte de la película, cuando empieza y demuestran que Joe Gardner pues, es el profesor, que lo llama a su alumno, que entonces empiezan a tocar, que se gana la audición, sale todo eso, se cae y llega al gran después, a que está en la escalera. Toda esa primera parte me pareció increíble. Yo hasta ahí dije, Pixar, va, increíble, estaba mejor dicho así, cual niño en cine. Sí. Luego de eso entra una que yo llamo como segunda parte de la película, que me parece muy floja, que es todo lo que sucede en el gran antes, que por cierto, a pesar de que me parece que toda la dirección de arte y la animación que hicieron ahí, esa mezcla entre el 2D y el 3D es perfecta y me gusta muchísimo, me parece que todo lo que sucede ahí con 22, con todos los héroes que tuvo todos los mentores, perdón, que tuvo, fue Gandhi, los chistes de Lincoln, de María Teresa del Calcuta, me parecen supremamente flojos, que no van al lugar, que no aportan nada. Y cuando están, de hecho, mostrando... Yo tengo que contradecirte un poco. A mí me parece que se aportan. Lo que pasa es que tal vez uno está desde una perspectiva de persona que tal vez... porque uno tiene una formación audiovisual, porque uno ha visto un montón de películas, uno ya tiene su edad, uno tal vez entienda rápido, pero hay que entender que esto es una película familiar y tal vez... como que entregarle ese delivery a un niño de que entienda qué es el gran antes y para qué sirve y que ahí se asignan las personalidades y entonces que hay un personaje que se llama 22 que no ha podido tener su chispa, pero qué carajos es una chispa. Es un mensaje que es difícil de entregar tal vez para algunos públicos y yo siento que esa es la función de esa parte de la película y a mí tampoco es que me parezca floja. A mí la película narrativamente no se me cae en ese punto. Mi gran problema narrativo con la película es otro, pero no sé si tú quieras expandir un poco. Bueno, te voy a explicar cómo yo veo toda la película en sus altos y bajos y luego entramos de pronto a ese detalle. De una. Entonces, esa segunda parte para mí de 22 como que no termina de encajar y hasta ese punto yo todavía digo como, oye, 22 siento que no me está aportando nada acá, como que me parece un poquito como... No, es que bueno, de pronto estoy juzgando muy duro, puede que sí, pero me pareció un poquito como básica la lógica de como, no, sí, volvámonos mejores amigos y viajemos a la Tierra porque nos acabamos de conocer y entonces yo te voy a entregar a ti el pasaje para la Tierra. Yo dije, bueno, no importa, está bien, hagan todo lo que quieran. Pero es que esa no es la lógica. La lógica es que la lógica es que a 22 le vale tan poquito irse a la Tierra que está dispuesto a sacrificar su pase. Ese es el asunto, como que no tienen ganas de vivir. Es que, de hecho, ahí tocaste otro punto que se me hace excelente,
Y es él no tiene ganas de vivir, pero por alguna razón... Ella, porque 22 es una chica. Ah, bueno, tienes razón, tienes razón. Ella no tiene ganas de vivir y ha tenido toda esta serie de maestros. Bueno, acá me voy a adelantar un poquito como que voy a hacer un antes y después. Y es que a pesar de que no tiene todas estas ganas de vivir, ya ha tenido todas estas experiencias con estos maestros. En el momento en que vive, es como si ya vivió y luego que vivió, perdió todas estas experiencias pasadas con los maestros y de la nada se convierte en un alma perdida porque ya no sabía cuál era su chispa. Y era como que para mí hay una desconexión entre eso que sucede ahí, porque creo que se llevaba mostrando todo el momento de que 22 ya había explorado muchas cosas y había intentado muchas cosas, pero solo hasta que lo vivió y entiendo cuál era la lógica de Pixar ahí, es que podía pues como darse cuenta cuál era su chispa y cuál era su propósito y ahí toda otra conversación detrás del propósito. Pero que luego de eso es que entonces él se da cuenta que entra en esa crisis existencial de saber si es de él o si no es de él y bueno, y ahí se vuelve un alma perdida. Pero él me está adelantando. A lo que es que esa parte de ahí, digo, como que se me vuelve floja. Cuando 22, cuando ellos regresan a la Tierra, intercambiaron los cuerpos y empiezan a tener las conversaciones o bueno, las experiencias desde el cuerpo de Joe Gardner, pero como 22, ahí me parece que la película vuelve a tomar mucha fuerza. Especialmente, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que para cualquier espectador sería igual de potente esa tercera parte sin todo el contexto que da la segunda? No, es que, o sea, puede que tenga razón, puede que tenga razón. Lo que creo yo es que para mí no está bien ejecutada la segunda. Yo creo que ahí es necesario esa transición. Lo que creo es que no me parece que esté tan bien ejecutada. Esa es como simplemente como una de mis peros ahí. Como que me parece que realmente no estaba pasando nada. O sea, desde mi punto de vista era como... Ok. Vamos a hacerlo... Yo me entretuve en ese pedazo de la película, tengo que decirlo. Vale. Y entonces cuando regresan y están en ese intercambio, me parece que pasan muchas cosas supremamente valiosas. Ahí creo que vuelve a tomar mucha fuerza. Y especialmente esos momentos de... A ver, la escena de la barbería me parece increíble. Yo creo que es muy chévere y es muy reveladora también que literalmente Joe Gardner está viendo todo con perspectiva, tanto figurativamente como literalmente. O sea, él está viendo todo como la conversación con su barbero, pero la está teniendo con perspectiva ahora que él no está en sus zapatos, literalmente. Y cuando tiene la conversación también con su mamá, como que gana mucha perspectiva. Eso me parece que está muy bien ejecutado. Esa parte hasta ahí yo otra vez está como, pucha, qué buena película. Y luego me parece que, bueno, sucede toda esta transición, todo el boom, el hype de lograrlo. Pero me parece que vuelve y se desconecta para mí la película en esa búsqueda de cuando 22 se vuelve otra vez un alma perdida. Y ellos tienen que ir a rescatarla y bueno, tienen como toda su conversación y la rescatan. Ahí como que se me hace que pierde otra vez un poco de ritmo. Desde mi problema ahí estaba cuando yo digo, siento que 22 ya había ganado toda esa perspectiva, siento que 22 acababa, o sea, ya tuvo 1000 mentores que son extremadamente sabios y valiosos y todo. Uy, no, estoy muy en desacuerdo con lo que estás diciendo, porque es como, o sea, es un poquito un reflejo de ese momento en el que, del agua y el océano, pero es el momento que cumple esa función anticlimática y profundamente como desesperanzadora para 22, es cuando Joe le dice, eso no es un propósito, esa es una vida normal. Entonces ahí es donde un poquito entra en cortocircuito 22 y dice como, si esto no es un propósito, entonces pues no, o sea, como que, o sea, de alguna manera, 22 tenía mucho conocimiento sobre lo que era vivir, le hacía falta experiencia, ¿sí? Y la experiencia le da propósito y Joe le invalida todo, ¿sí? Es como... Estoy de acuerdo. Claro, es como si tú pruebas por primera vez un sushi y no sé... Te gustó y tú tenías miedo que el pescado crudo y bla, y tenías miedo de que no te gustara y lo pruebas, te gusta y luego te dicen que eso es algo que es súper asqueroso y entonces ya no quieres probar sushi nunca en la vida porque tu experiencia es muy limitada y cómo juzgues tú
esa experiencia limitada pues te va a contaminar como tu entendimiento del gran macro de las cosas. Y yo siento que es por esa razón que 22 se vuelve un alma perdida, porque Joe le invalidó esa poca experiencia positiva que tenía de vivir. O sea, como Pero que... es que ahí es donde yo tengo uno de los problemas, porque de hecho incluso explica, o sea, para mí hay una contradicción dentro de la ejecución de Pixar, y es que cuando ellos están en la, llamémoslo, charla de mentores, ¿cierto? Que Joe acaba de caer en el gran antes y les están como contando que van a ser mentores de las nuevas almas, les dicen como ustedes las van a ayudar a encontrar su chispa, que va a ser como el propósito de cada uno, y hay distintas formas en que las pueden encontrar. Una va a ser desde las experiencias que van a compartir con su mentor, o como que desde ver las experiencias de su mentor, u otra va a ser desde cuando entren al, creo que llaman como el mundo del todo, una cosa así. El salón del todo, creo. El salón del todo, que van a explorar literalmente todo y pues van a encontrar su segunda cosa. Entonces, literalmente les están diciendo como, oigan, ustedes solo pueden regresar a la Tierra, porque esa es la función del mentor, hasta que ellos encuentren cuál va a ser su chispa. ¿Sí? Esa es como su... Pueden ir pueden ir, perdón. Pueden ir a la Tierra hasta que ellos encuentren cuál va a ser su chispa. Esa literalmente es como la misión del mentor, llamémoslo así. Sí. ¿Sí? Y sucede algo que es súper contradictorio, y es que cuando él está en algún momento teniendo la conversación con Joe está teniendo la conversación con uno de los Jerrys, que Jerry le dice como oye, es que ustedes algo, no recuerdo cómo es que va, pero que Jerry le dice como ustedes y sus propósitos, o sea, ustedes con su propósito y los humanos no entienden todavía bien cuál es el objetivo de la vida, etcétera, y como que se va y no le explica bien cuál es el objetivo del propósito, etcétera. Pero entonces para mí ya hay una contradicción, porque literalmente les están diciendo que la única forma en que tú puedes ir a la Tierra es si tú tienes esa chispa o esa flamita dentro de ti que te va a poner como ese norte en tu vida. Si la tienes, puedes ir. Y eso es lo que 22 no ha logrado tener, y es por eso que él no ha podido ir. Y entonces es muy contradictorio, porque cuando llega a la Tierra, pues se da cuenta que lo bonito está en descubrir el proceso y en las vivencias del día a día, que estoy completamente de acuerdo con esa premisa, pero que para mí entonces está en contra de la premisa anterior. Que... Te voy a decir por qué no. Porque es que yo siento que tú estás juzgando que Pixar pintó a la chispa como un propósito, y eso nunca es explícito en la película. Es algo que uno cree, ¿sí? Es algo que uno, como que yo siento que es como ese gran engaño y ese gran plot twist que le vende a uno la película, y es como uno piensa, no, la chispa es el propósito, la chispa es eso para lo cual tú vives. Pero no, la chispa es aquello por lo cual tú vives. La chispa es eso que te motiva a vivir, que no necesariamente es el propósito es el para qué, ¿sí? El propósito es como, digamos, en el caso de Joe, su chispa es el piano, su chispa es tocar piano, pero su, entre comillas, propósito, y siento que por eso esta película se trata de una desmitificación del propósito como macro de vida, el propósito que se había inventado Joe era que él quería tener grandes tocadas de jazz, ¿sí? Que eso es muy diferente de tener una chispa con el piano, porque él tenía una conexión con el piano y con la música. Y esa conexión con el piano, él lo llevaba a tocar música, a enseñarla, porque es que también en los recuerdos muestran que él sí tenía un montón de experiencias significativas enseñando la música. Entonces, eso es otra conversación que me parece importante. ¿Cuál crees tú entonces que sería? Dos cosas ahí. Uno, ¿cuál crees que es la chispa de 22? Porque 22 a la final consigue su chispa, esa es la única razón por la cual logra su pase a la Tierra. Entonces, esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos, que yo creo que, que estaba alineado con lo que estabas diciendo, y es, ¿cuál crees tú que es? No sé, digamos que ya no sé si plantearlo como la chispa o el propósito de Joe Gardner. O sea, si era la música o si era otra cosa. Yo tengo una teoría sobre cuál creo que es. Para mí, por ejemplo, creo que Joe Gardner, su propósito ahí, ahorita puede que esté mezclando las palabras, no sé cuál de las dos sea, pero para mí lo veía como si Joe Gardner realmente como su realización estaba en más... como en ser profesor, no necesariamente de escuela, sino como en ayudar a que la gente
descubra como ese gusto por la música o como que se encuentre en ese gusto por la música. Esa es más o menos como mi percepción. Pero quisiera escuchar para ti cuál fue la chispa de 22 y cuál crees que era como ese propósito de Joe Gardner. Yo creo que la chispa es una cosa mucho más sencilla que un propósito. Porque un propósito es una cosa profunda como, no sé, como el discurso de yo tengo un sueño, liberar a la gente, bla, bla, bla. No, la chispa es como el man que toma una foto y se le prende la chispa, ¿sí? No, me gusta Sí, sí. tomar fotos, me gusta capturar imágenes, esa es la chispa, ¿sí? Pero o sea, yo creo que un poquito la premisa de la película es decir como el propósito es un invento, ¿sí? O Sí, sea, como que en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Con que, o sea, por eso yo ahí como que soy muy cuidadoso y digo como que, no sé si la palabra correcta sea propósito para Joe Gardner o sea la chispa. Yo creo que ahí adicionalmente dentro de la película había algo que a mí me parece que es revelador y es que Joe Gardner se da cuenta que a pesar de que él entra en la zona, o en esta zona, llamémoslo así, cuando le está tocando música, yo creo que él tiene una habilidad que es aún más poderosa, que es hacer que la gente como que se conecte con su chispa, llamémoslo así, o que se enamore ok. o que vuelva a reencaminarse como con la música, que era el caso del baterista de jazz, que dijo como, vea, la razón por la cual como yo estoy acá es porque usted me hizo enamorarme de la música, que fue como que le dio la orientación también a no era saxofonista, ¿cómo se llamaba? El estudiante que va Trombonista. eso, con el trombón. Y creo que esa era la habilidad para mí que tenía como la chispa y que me parece que era muy reveladora para Joe Gardner. Pero no solo eso, sino del lado de 22, ¿cuál fue la chispa que ella consiguió para lograr desbloquear su pase a la Tierra? Porque a la final nunca la mencionan. Porque es que, a ver, yo qué siento. Yo siento que la chispa, a pesar de que probablemente su propósito de vida y otras cosas que uno quiera pensar, sea, puede que sea el ser un gran maestro de jazz, que era lo que él creía que era su propósito, o el ser esa persona que inspira a los otros, que al final es lo que termina contando la película. Yo siento que ya la chispa, o sea, el iconito, el sexto o séptimo, no me acuerdo, iconito que llena Joe Gardner ahí, yo siento que es la música, ¿sí? El conectarse con la música. Que por lo que yo te digo, yo siento que la chispa es algo muy básico, ¿sí? Es algo bien Sí. puntual que te inspira, ¿sí? Que te da ganas de vivir, por decirlo así. Y en el caso de 22, yo siento que la chispa de ella es un poquito una chispa muy, y me perdonarán muchos, es una chispa muy Amélie, ¿sí? Que es como disfrutar las pequeñas cosas de la vida, ¿sí? Es que ahí es donde yo digo que es muy ficticio que esa sea la chispa de 22. ¿Por qué Claro 22? que no. O sea, yo entiendo que ese es un mensaje, o sea, yo entiendo que ese es el mensaje y me parece bonito porque todos deberían, o sea, el punto es de que todos deberían disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Entonces, no puede ser exclusivo de 22 No, que esa no me sea su parece. chispa. No me parece. O sea, yo siento que hay gente que... Es que yo creo que un poco el gran punto sobre eso en particular es que, digamos, uno oye muchas historias, ¿no? Es que yo vi a esa persona haciendo tal cosa y yo supe que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, ¿sí? El asunto es que las pequeñas cosas de la vida no pueden funcionar así. Tú tienes que vivirlo para poder tener esa chispa, ¿sí? Entonces, 22 tuvo que comerse una pizza, tuvo que ver caer la hoja, tuvo que haberse sentado a que le hicieran la barbería y conversar para darse cuenta que eso podía ser lo suficientemente poderoso como para que la motivara a vivir la vida. Y cosa que no pudo haber obtenido de ninguno de sus mentores, porque sus mentores eran gente muy grandilocuente y muy importante, con un gran propósito superior, que yo siento que ahí entra mucho la frase que tú dices de Terry y Jerry, no sé, que dice como, ay, ustedes son humanos con sus propósitos superiores. Y es como, es un poquito eso, como le ponían a ella personas tan ensalzadas en su quehacer, pues era muy poco probable que esas personas tan accomplished, como se podría decir en inglés, le transmitieran esas ganas de vivir por vivir. Y yo siento que ese es uno de los grandes mensajes de la película. Yo estoy de acuerdo, o sea, a ver, yo quiero hacer una aclaración, yo estoy de acuerdo en que ese es uno de los grandes mensajes, o sea, como 100%
del lado de Pixar, en el que es un mensaje que hay que dar, que es sumamente relevante. Pues espérate que se me apagó la cámara. Listo ya. Que es sumamente relevante, pero o sea, digamos que mi problema con esa premisa es que estamos diciendo que esa chispa es exclusiva de 22, cuando realmente Joe Garner, por ejemplo, no tenía esa chispa de apreciar digamos que los pequeños momentos de la vida, ¿cierto? Y él sí había ido a la Tierra. O sea, lo que es como, todos deberían, independientemente de cuál sea tu chispa, todos deberían estar en la capacidad y casi que en la misión de disfrutar las pequeñas cosas de la vida. No puede ser que 22... eso sí contradiría todo el propósito de Pixar. Porque yo siento que el gran mensaje es, tú puedes pensar que se necesita un gran propósito en la vida, una gran habilidad, un talento, algo que te ensalce, ¿sí? Que te glorifique para poder tener esa chispa. Y yo siento que es como, bueno, hay unas personas que sí, tienen su piano, su tomar fotos, su X cosa, ser chef, ser aviador, ser un gran político, presidente de los Estados Unidos, lo que sea. Pero tú, persona, que tal vez sientes que no hay una chispa que te motive lo suficiente, que sientes que te falta eso que tal vez esas personas que tú admiras tienen, tal vez tú sí lo tengas y no lo estés viendo. Que es que yo siento que no es como que, obviamente uno desde su juicio moral, uno podría decir, no, pues todas las personas deberíamos apreciar las pequeñas cosas de la vida, pero así no funciona. Hay gente que se motiva por cosas más elaboradas, hay gente que se motiva por ser el mejor guitarrista eléctrico del mundo, y tal vez eso, y lo digo en carne propia, tal vez eso le impidía a uno disfrutar las pequeñas cosas de la vida. A mí me ha pasado. Entonces yo siento que una cosa, o sea, hay algo ocupando ese espacio de la chispa, que puede ser un gran propósito superior, lo que sea, o algo que te motive por una habilidad o una facilidad o un talento específico, pero si tú tienes eso vacío, lo puedes llenar con las pequeñas cosas de la vida. Pero entonces o sea, lo que entiendo es que estarías diciendo que entonces o sea, sería válido entonces que exista la persona, y yo me incluyo dentro de de ese tipo de personas que pueden ser, que simplemente no pueden disfrutar las pequeñas cosas de la vida porque los motiva a otra cosa, como puede ser la fotografía, tocar guitarra, y ya está. De acuerdo, es que yo siento que poder disfrutar de una manera tan pura las pequeñas cosas de la vida es un privilegio que no tiene todo el mundo. O sea, pero entonces tú crees que es algo que... Y de nuevo, esto es partiendo desde casi como un terreno cero científico, que es simplemente Pixar. Sí. Pero entonces tú crees que la persona no lo puede desarrollar tampoco. Porque para mí ese es el mensaje. O sea, porque para mí claro, Joe Garner no nació con eso y se dio cuenta cuando llegó a esa cima, que yo creo que es el camino que a todos les va a tocar si no tienen, digámoslo así, esa chispa de apreciar las pequeñas cosas, y es que van a ser infelices toda la vida, porque siempre uno va a poder llegar más arriba, ¿cierto? Y siempre uno va a poder compararse con alguien más. Estoy de acuerdo con tu punto, pero yo siento que, a ver, una de las cosas que muestran de Joe Garner es que él se dio cuenta que él no había sido infeliz toda su vida, y que tal vez fue más feliz antes sin darse cuenta. Y yo sí siento que es un poco eso, o sea, y de nuevo yo lo digo en carne propia, yo siento que a mí estrellarme contra ese gran propósito que uno cree que le va a traer la felicidad y que no se la traiga, es lo que lo reconecta a uno con esa chispa más simple de vivir y apreciar la vida por apreciar la vida. Y que yo siento que ahí me estoy replanteando cosas sobre mi impresión de la película, porque bueno, ya hablemos de cuál fue mi problema narrativo con la película, que nunca lo dije. Y mi problema narrativo es con el final, ¿sí? Para mí la película es anticlimática, que uno podría decir que si uno se va desde el cinearte, no, la película es anticlimática porque el propósito superior es anticlimático, y cuando tú logras tu propósito superior te das cuenta que todo valió la pena. Que eso sería un mindfuck muy bravo, pero Pixar no es así. Pero Pixar no es así, total. No, Pixar nos trae historias que nos calientan el corazón y que bla, bla, bla. Entonces, y menos si la vas a ver por Disney Plus, o sea, ni abate. Exacto. Yo
siempre que me veo una película que me parece muy interesante, lo primero que hago es meterme a ver la discusión en Reddit, porque ahí uno encuentra cosas muy, muy interesantes que otras personas analizaron de la película. Y algo que decían era, Joe le enseñó a 22, o sea, como que guió a 22 para que estuviera lista para vivir, y 22 guió a Joe para que estuviera listo para morir, que me parece una premisa súper potente. Y Está que muy chévere. si yo hubiera muerto y hubiera hecho las paces con ir al gran después, y ahí si hubiera acabado la película, yo hubiera dicho como, wow, ¿qué es esto? Pero lo revivieron. Pero yo siento que lo revivieron por esto que estamos hablando, porque nos están mostrando que una vez uno rompe el mito del gran propósito y se da cuenta que las pequeñas cosas pueden ser una chispa que te den suficientes ganas de vivir, como que uno empieza a vivir tal vez una vida que valga mucho la pena vivir. Y siento que tal vez esa haya sido la justificación de Pixar para dar ese postrecito al final de que Joe vuelve a la Tierra. Que a mí particularmente en la curva narrativa y de energía y pues como de actividad y descanso de la película, a mí no me gustó porque fue como, ya la película tuvo final, no me devuelvas a Joe a la Tierra, mándalo para el gran después, que el man acepte su muerte con plenitud y que diga, viví lo que tenía que vivir y me conecté con el piano y conecté a la gente con la música y le enseñé a 22 que podía vivir por las pequeñas cosas. Eso hubiera sido un gran desenlace para la historia. A mí eso bueno, me parece, mira que es que tú dices, me parece súper genial porque estoy de acuerdo. Yo no sé si de pronto sea necesario que lo hagan más evidente o no. De pronto la intención es no hacerlo evidente o de pronto ese es el grado, digamos, correcto de tratarlo. Pero a mí me parece que tal cual esa primera parte que tú dices de que Joe le enseñó eso a 22 es para mí una de las grandes realizaciones de la película, desde lo que yo te decía, que yo creo que esa era para mí la magia de Joe, que es como que lograba mostrarles a las personas como esa gran magia que hay detrás de pronto de vivir. En el caso de 22 es sumamente evidente, pero en el caso del estudiante de la batería casi que es lo mismo también, porque él decide tomar ese camino únicamente por Joe. En el caso también de la chica del trombón me parece que es lo mismo, y incluso 22 se lo pregunta como, oye, no entiendo, ella vino a renunciar, y él le dice, sí, pero es que ella ama la música, no importa lo que ella esté diciendo, en el fondo ella la ama. Y como que esa habilidad de Joe de como poder ver eso, me parecía que esa era como una gran realización, que creo que no era tan evidente, no sé si, o bueno, de pronto no sé, pero me parece que para Joe en sí mismo creo que no era tan evidente el poder, como el darse cuenta que ese era un gran superpoder que él tenía, llamémoslo así, ¿sí? Y bueno, y volviendo al tema de pronto del final, una de las cosas que también me pareció un poquito débiles es que cuando él digamos que vuelve y se sienta en el piano y saca todas las cosas, la hojita, el pedazo de pizza, la colombina, y empieza a tocar, y que empieza a recordar como momentos felices de su vida, me parece que también son momentos que desde mi punto de vista creo que es una escena muy emocional, que me parece como muy linda, sí, pero me parece que es una escena muy poco emocional, en el sentido que son momentos inventados. ¿Qué quiero decir con esto? Como que son momentos que yo no viví con Joe en la película, ¿sí me hago entender? O sea, yo nunca vi a Joe tocando piano con el papá, o yo nunca lo vi sentado en el atardecer en el mar, creo que con la mamá, bueno, no recuerdo con quién estaba. Y bueno, y cuando está muy en todos esos, para mí son momentos como que me están poniendo, como que me botan como este momento de gran importancia sin que yo lo haya visto en la película, entonces para mí no tenía esa importancia. Entonces, como que para mí había una desconexión ahí entre lo que me estaban mostrando visualmente. Pero es que para Joe tampoco eran importantes esos momentos, y por eso es que él estaba buscando ser el gran pianista de jazz. Y yo siento que tal vez por eso, o sea, si eso nos lo... Pero en ese momento de la película, para ese momento de la película, él se da cuenta que esos sí eran importantes. Sí, sí, sí. Y entonces es a lo que voy, como que a mí me gustaría que si Joe está teniendo esa realización, yo la tuviera con él. Pero para mí era como que había una desconexión entre lo importante que me está mostrando en esta imagen visualmente, este gran atardecer que compartió en el mar con su mamá, pero yo nunca vi esa escena. O sea, para mí me la acaban de poner ahí
y tengo Claro, que claro. asumir que es muy importante. Entonces, no sé si me expliqué bien. De pronto no me estoy enredando yo solo. Sí, no, no, yo te entiendo, yo te entiendo. O sea, como que tal vez fue un flashback ahí muy gratuito y no hay más elaboración emocional sobre que de pronto nos hubieran mostrado cuando él está hablando con la mamá que recuerda que fueron al mar, pero que él no lo recuerda con tanto cariño, sino que, Sí, no exacto. sé, que de pronto viajó y estuviera pensando en el viaje como, no, yo necesito practicar piano porque bla, bla, bla. Sí, Que esa hubiera sido algo una así, manera exacto. de contarlo que hubiera Mm. podido ser interesante. Y bueno, tengo otro problema con la película, que eso ya es una cuestión muy pendeja. Y es, muestran que el gato, cuando le cae 22 el alma Ah, encima, sí. como que el alma del gato va al cielo, pero cuando el alma de 22 sale, no me explican por qué el gato sigue vivo. Que en Reddit decían, como no, pues es que como un chiste porque los gatos tienen 7 vidas y bla, bla, bla. Pero Ah, yo ok. siento que eso quedó muy hueco y Pixar no es así. Sí, estoy Entonces, de acuerdo. Yo también tuve ese problema, lo discutí con mis hermanos. ¿Sabes cuál fue mi teoría ahí? Y es que, o sea, a ver, ahí no recuerdo si él también se llama Jerry, pero digamos, el contador sí. de las almas, él se Ujú. dio cuenta de una que faltaba un alma, ¿Qué, ¿cierto? Que fue cuando Joe cae en el gran qué? antes. Que para el tema del alma del gato, como en ese problema que hay ahí Espérate, entre espérate, que... espérate que te tuvimos, espérate que tuvimos acá un problema técnico, o sea, como que no me entró el internet, entonces vuélveme a contar. De una. ¿Ya me escuchas bien? Sí, sí, sí. Listo. Que respecto a lo del tema del alma del gato, que también tuve como, lo discutí también con mis hermanos, como, ¿por qué va a haber ese error si Pixar total no es de esos? Mi teoría fue que, como estaba este Jerry contador, ¿cierto? Que es el que contaba todas las almas, em, y él se dio cuenta apenas faltó un alma y que, porque había caído en el gran antes. Mi teoría es como que él se da cuenta que esa alma del gato tampoco pertenecía ahí y como que la guarda ahí hasta que logre arreglar las cosas. Esa es mi única explicación que medio lógica que puedo encontrar. Pero estoy de acuerdo con que es una Mm, falencia de Pixar en ese otro de ideas. sí, sí, sí. Bueno, que yo creo que ya le dimos como un Sí. recorderis ahí y como todo un ciclo de qué pasa en la película y de qué nos gusta y de qué no nos gusta, pero ¿qué concluirías tú de esta conversación? Hay algo que me parece, o sea, hay algo que yo como que no lo había visto así, me parece muy chévere como explicas lo de como que 22 le pudo haber enseñado a Joe Garner, o bueno, le enseñó porque pues no murió, que estaba listo para morir. Eso me parece súper poderoso. Estoy completamente de acuerdo con que hay un mensaje que creo que es el gran macro mensaje que más allá de lo que hayamos discutido ahí, uno se tiene que llevar de la película y es esa idea que también es medio inventada a la final por nosotros de tener un gran propósito, que yo creo que genera mucha presión y yo me considero que soy víctima de esa presión en el sentido de que creo que ha habido una discusión desde hace mucho tiempo, desde, a ver, tú tienes que no sé, ir al colegio, ir a la universidad, tener un buen trabajo, luego como tener una familia, ¿cierto? Y como que toda esta idea de éxito era como digamos que un éxito 1.0. Y luego fue como, no, pero no necesariamente ese tiene que ser tu camino. Tú tienes que buscar cuál es tu gran propósito y tienes que enamorarte. Y si como que si tu trabajo es tu pasión, entonces como que no vas a trabajar ningún solo día. Y ese creo que es la versión modernizada del éxito 2.0 que No, también creo que pero puede ser muy, muy dañina, ¿sí? sí, sí, porque es que no solo está dentro de ese éxito 2.0, no está solo el asunto del trabajo, está como no, entonces te vas a la India y te vas a trabajar en un kibutz o te vas de retiro y bla, pero todos Exacto. son como esos grandes logros que digamos, no sé, está la gente, no, yo quiero llenar mi pasaporte de sellos y quiero viajar por todo el mundo y no voy a tener hijos y voy a sacrificar tal vez otras cosas que puedan ser importantes para esa persona, porque yo siento que es como ese éxito 2.0 es como tú puedes escoger cuál va a ser tu éxito siempre y cuando estés dispuesto a sacrificarlo todo por eso. Que No, y siento que... que, claro, y que igual te ponen un montón de presión en ese éxito 2.0, que es como, Mm, claro, tú vas a hacer, porque literal es como que puede ser cualquier cosa, como te puedes dedicar a, yo qué sé, a hacer origami, pero vas a ser el mejor en origami y
vas a amar el origami, no vas a tener que trabajar un solo día porque tú amas el origami. Entonces, si estás haciendo origami, ni siquiera te tienes que preocupar porque haces lo que más te gusta. Sí, y es como así, pero si hiciste origami y estoy estresado porque no he pagado las cuentas, soy desagradecido porque estoy haciendo lo que me gusta. ¿Sí me entiendes? O sea, como que igual creo que tiene mucha presión. Mira, tengo un ejemplo que es un ejemplo en el que me llega, pues no sé por qué me parece tan pintoresco, y es como las olimpiadas de ser mamá, ¿sí? Como que ¿Qué? los grupos de amigas que tienen como un poquito ese propósito de vida, o dentro de su propósito de vida está ser mamás, es la competencia de quién es mejor mamá Mm, y de quién le paga cosas más caras a sus hijos. Y entonces que, uy, no, tu hijo está en un jardín normal, uy, pero es que este que cuesta 3 millones de pesos tiene estimulación temprana y bla, y es bilingüe, o sea, y eso también es una presión, la hijo de madre, o sea, eso es muy heavy. obvio. No, total. Pero entonces, desde ese orden de ideas, estoy o sea, como que aplaudo a Pixar por entrar en una temática compleja y abordarla y decir como, oiga, ni la 1.0 ni la 2.0, no sé si hay una 3.0, a lo mejor sí está ahí, todavía no es tan evidente para mí. Pues a lo Eh, mejor es esa, disfrutar las pequeñas cosas sí, de la vida y ir resolviendo en el camino y ya. pero que al menos es un poquito más sana, o eso No, creo, al menos así la es percibo. 10.000 veces más sana, porque es que yo siento que en eso está todo el mundo. En, todo el mundo está en el negocio de ir solucionándose su vida. Eso es algo que ya hacemos todos los días. Y tal vez lo que nos falta para sentirnos realizados es tener un poco más de apreciación. Que la apreciación, si uno se pone a ver en muchas culturas, en no sé, pues la cábala, el budismo, muchas ponen como el disfrute de la vida y esa plenitud de la vida en unos estados de apreciación sin juicio, ¿sí? Que yo siento que ahí va un poquito ese asunto de disfrutar las pequeñas cosas de la vida, y sí me parece que si queremos proponer un éxito 3.0 que sea más sano para la gente en este entorno tan exigente y tan competitivo, es eso, porque si tú estás en un estado apreciativo de la vida, eh, no te toca competir con nadie. O sea, y es hasta ridículo pensar en competir por quién aprecia más la vida, pues porque todo el mundo vive pequeñas cosas distintas. Entonces yo siento que sí, ese podría venir siendo el éxito 3.0. No, total, pero desde ese punto de vista es lo que digo, que me parece que, o sea, en ese orden de ideas, eso se lo aplaudo a Pixar, me parece que es increíble, me parece genial que lo hayan abordado, y desde ese punto de vista creo que es muy bueno como mensaje me parece increíble. Eso es como lo que creo que ahorita me llevaría de la película, que igual, a pesar de que no me parece, de nuevo, top 10, ¿cierto? De las películas para mí de Pixar. La recomiendo, o sea, no es como que diga no hay que verla, no, de todo lo contrario, yo digo que igual la recomiendo, y si ustedes no la han visto, pues digo, hay que verla y todos la tienen que ver al menos una vez, que algo uno se llevará de esa película, ¿cierto? Ese es como para mí el gran, como mi gran resumen de lo que es para mí Soul de Pixar. ¿Tú Pero, cómo resumirías? a ver, yo quiero decir que, pues yo estoy de acuerdo contigo. Si estamos hablando de cuentos de hadas, narrativa tradicional, lo que sea, esta película no entra al top 10 de Pixar, porque Pixar son unos absolutos genios de eso, de contar una historia bonita que te haga, que te caliente el corazón, como ya lo dije antes. Pero yo siento que si uno lo pone como en premisas interesantes de las películas de Pixar, puede estar en el top 3 fácilmente. Y Sí, y yo siento que ese es un poco el valor, que es un valor como más posmoderno, porque es que podemos estar entrando en una nueva etapa de la narrativa, ¿sí? Porque a lo mejor, no sé, si Da Vinci viera a Picasso, hubiera dicho, uy, no, perspectiva 2/10. Pero pues ese no era el propósito, ¿sí? Y pues sí, yo de siento que el acuerdo. arte, digamos que la verosimilitud, por hacer una comparación, en la pintura llegó hasta un punto en el que, bueno, listo, ya contamos, digamos que haciendo el paralelo acá, ya contamos muchas historias de muñecos peludos, de juguetes que vienen a la vida, de cosas fantasiosas, bla, bla, bla. Echemos para adentro, que ahí, pues yo siento que Soul es como el heredero de Intensamente, Intensamente. de Inside Out, Mm, de Inside sí. Out, que es como contar historias nunca contadas. Y yo siento que eso sí se lo tiene que dar uno a Pixar, porque es que, o sea, sobre esto, ¿qué tantas películas hay? Y mira que eso es algo que me parece genial de lo que mencionas. Bueno, pregunta rápida. Yo
¿Qué pones encima? ¿Intensamente o Soul? Y... Uy, está difícil, porque como te digo, en cuanto a narrativa tradicional, me parece que Intensamente es más sólida, pero yo pongo por encima Soul, Uy, como por el tema. O sea, es que entiendo. tratar ese tema es jodido. Ah, Hacer una película sobre eso es muy difícil. Y la pero sacaron adelante. eso es cierto, ¿no? Y eso es algo que me parece que, a ver, ahorita como ya otra vez sentándome y digiriendo un poquito más la película, como de pronto es que simplemente me rompieron el corazón y por eso estoy siendo tan duro con Pixar, pero igual lo amo. O sea, Pixar sigue siendo para mí un lugar increíble donde ojalá algún día pueda llegar a trabajar, colaborar con ellos. Pero creo que es algo que hay que darle muchos aplausos a Pixar y es que ellos saben utilizar la animación en ese orden de ideas. Y que yo creo que es uno de mis problemas a veces con la animación, que a veces considero que se hacen películas animadas simplemente por ser animadas y ya está. O sea, como, porque es animada, entonces que va a ser más taquillera o creemos que va a ser más taquillera simplemente porque es animada, pero no le están explotando pues el poder que hay detrás de la animación y creo que desde ese orden de ideas Pixar lo maneja muy bien y es que tú como muestras más a un Jerry, si me hago entender. Claro. Y creo que todos lo hemos visto en las películas cuando muestran a Dios, que es lo más innovador que podemos ver a Dios, que es mujer y que es negra. Eso es como lo más innovador que podemos ver si es una película grabada, ¿no? Como de live action. Sí, Es que live yo action. siento que tú entras a un punto muy importante y es que tradicionalmente se ha utilizado la animación como una manera de segmentar las películas hacia los niños, porque obviamente es más fácil sacar juguetes de una película animada, más fácil sacar como libros, pues no dependes tú de la imagen de un actor, entonces tú puedes exprimir la franquicia hasta donde dé. Pero yo siento que tú llegaste a un punto que yo no lo había pensado, que es como la animación es un medio que te permite hacer lo que sea, ¿sí? O sea, representar cosas que son muy difíciles de representar en vida real y que en ese sentido Pixar está aprovechando todo este poder y toda esa maquinaria que tiene para lo que yo ya había dicho, contar historias nunca contadas y contarlas de una forma que es muy difícil contarlas de otra forma. Porque si tú te pones a ver, listo, ahorita sacaron El Rey León en live action. Ay, Y bueno, y que los sacaron odio todos esos el live libro de action. la selva en live action. Y funcionan, porque lo que importa es que son animales peludos que hablan, ¿sí? Y eso se puede hacer en live action, y se puede hacer en animación, y se puede hacer en radionovela, si quiere. Pero Soul es muy difícil de contar en otro formato que no sea CGI, pues como animación o imágenes generadas, porque es una cosa muy imaginaria y eso está llevando el terreno de las historias que pueden ser contadas a otro lado. Sí, total, en eso estoy completamente de acuerdo y desde eso aplaudo enormemente a Pixar. Pero, a ver, y tampoco para entrar en una pelea, tampoco voy a entrar en otra pelea ahí. Pero sí creo a ver, que creo que, por ejemplo, hay cosas que no son tan evidentes de pronto. Y es que, por ejemplo, hace un tiempo hice como un mini curso de Pixar, esto, como creo que se llama, como Pixar in a Box y demás, sobre storytelling y etcétera. Y entrevistan al creador de Monsters Inc. Y entonces el curso empieza, o ese capítulo, no recuerdo, te dicen preguntándote, ¿para usted de qué cree que se trata Monsters Inc? ¿Sí? Como escriba de qué cree que es Monsters Inc, ¿cierto? Y pues uno es como, no, pues, no sé, sobre este nuevo mundo, sobre los monstruos que tienen miedo a los niños, bueno, etcétera. Entonces como que uno empieza a crear como todas estas teorías. Y al final te dicen como, vea, Monsters Inc nace de el temor que siente un padre al momento que se entera que va a tener un hijo. Ese es Sullivan. Sullivan Ok. se entera que va a tener un hijo, que pues es Boo, ¿cierto? Y es como empieza a superar sus miedos de ser padre. Entonces yo, ¿guau, qué? Que nunca lo vi así. Entonces Claro. el director dice como, vea, yo realmente estaba haciendo esto cuando mi esposa quedó embarazada y empecé a tener muchos miedos de qué tan mal padre voy a ser. Entonces, ¿será que voy a dejar a mi hijo por ahí botado? ¿Se me va a olvidar? ¿Se me va a perder en el baño? Que es todo lo que le pasa a Sullivan. Y es de ese orden de ideas. O sea, creo que Pixar no tampoco es que esté manejando temáticas básicas o sencillas, ¿sí? O como que tenga un historial de manejar, sí, ideas bobas, sino que creo que siempre lo ha estado haciendo. Pero pues definitivamente esta temática en especial del propósito, sí, como esa gran meta de tú por qué estás viviendo y demás, pues puede que sea un poquito más allá, pero creo que siempre las han
O sea, creo que Pixar siempre ha tenido un buen fundamento para crear una historia. Pero mira que lo que tú estás diciendo un poquito habla del cómo se cuenta la historia, ¿sí? Esto que dices de Monsters Inc. es, bueno, ¿qué estoy contando? ¿Sí? Que de pronto eso fue lo que tú respondiste, ¿no? Una historia de monstruos con una niña que va al mundo de bla, bla, bla. Y el cómo lo cuentan es a través de esta narrativa tan como magistral de contarlo a través tal vez de los miedos de la paternidad. Pero acá no solo el cómo, sino el qué sí es una cosa más profunda. Ahí sí yo pongo las manos en el fuego. Bueno, sí, porque, sí, tienes razón, tienes razón. Porque la Soul y Inside Out tratan, o sea, el qué es una cosa súper abstracta, ¿sí? Que el alma, que los sentimientos que ocurren dentro de uno o en el gran antes o el gran después, son cosas que no pertenecen como a la vida diaria de las personas, ¿sí? O sea, y es llevar el terreno de la imaginación a otro nivel. Sí, bueno, no, en eso tienes razón, en eso tienes razón. Tal vez que... No, sí, no, tal vez no. Así es, así es. Pixar lo ha llevado a otro nivel y es de ese orden de ideas, hay que aplaudirles eso, porque como que siempre uno, o sea, creo que yo siempre que termino, así me pasó, cuando terminé de ver Intensamente, yo dije, fue pucha, y es que antes de ver Intensamente, creo que antes que saliera Intensamente yo decía, fue pucha, es que ¿qué otra cosa pueden hacer películas Pixar? Yo dije, como que hicieron uno de monstruos, uno de carritos, uno de juguetes, como qué más puede haber. Y lo hicieron Intensamente y dije como, bueno, ahora sí, ya no se puede hacer de nada más, o sea, como qué más que lo hacemos. Y ahorita que lo lleven a esto, creo que es admirable y hay que aplaudirles y hay que felicitarles, que ojalá más gente se anime a entrar en esas discusiones. Bueno, no, pues yo creo que no queda mucho más que conversar sobre Soul. Estuvo muy chévere la conversación. Muchas gracias por tenerme acá en este podcast de Échale un ojo. Entonces, No, Manu, gracias a ti por venir, que con ganas de seguir hablando, fue pucha, mejor dicho, como primer invitado, siempre un gusto, y verdad que me alegra un montón que hayas venido también desde un punto de vista opuesto al mío, porque me da un montón de perspectiva y me permite también evaluar cosas que uno no siempre ve. Entonces es bueno que hayas venido así con ganas de pelear. no, pues ya sabes, si me quieres volver a invitar algún día, súper acá dispuesto a que conversemos. También invitar a tu audiencia, si me lo permites, a que Por vayan favor. a Animal Live, que es nuestro canal de YouTube, donde yo y otros dos socios, Serge y Nigmelo, hablamos sobre los lanzamientos, la música y pues la industria de la música latina sobre todo. Y pues bueno, fue No, un mil gusto gracias, estar Manu. Ya acá. saben, vayan y lo siguen. Animal Life en YouTube. Esta gente, vea, saca contenido como si no hubiera un mañana. Ustedes todos los días se levantan, desayunan y ahí, recién salido del horno, tienen nuevo contenido. Entonces vayan y lo Animal con buscan. Y. Ah, sí, y cómo te consiguen en Instagram, o mejor dicho, haz tu plug de todas Bueno, tus redes, de todo lo que estés en, haciendo. en Instagram me consiguen como popmachine.co, en Twitter me consiguen como _popmachine. Y pues bueno, no creo que no tengo muchas otras redes en las que valga la pena que conversemos, pero no, hay acá súper abierto a cualquier conversación interesante que pueda haber. Y pues bueno, No, te agradezco enormemente, Manu. Nos vemos. Entonces, a todos los que nos escucharon, muchas gracias. Recuerden que cualquier cosa me pueden contactar en Instagram. Me buscan si quieren continuar allí la conversación, me escriben y la continuamos. Y si no han visto Soul, la tienen que ir a ver. Y si ya la vieron y tienen una opinión diferente a la que tuvo Manuel, a la que tuve yo, pues también me la hacen saber, me dicen, vean, esto es lo que pensé y continuamos la conversación por allá. Se cuidan a todos, muchas gracias por escucharnos y no olviden, siempre sigan contando sus historias. Chao pues. Uy, Manu, gracias. Te agradezco enormemente.